Muy buenas noches. ¿No se escucha bien? Sí se escucha bien. Qué bueno. Bueno, muy buenas noches, queridos, queridas. Gracias por tomarse el tiempo para conversar, para escuchar y para poder indagar un poquitito más en la psicología transpersonal. La idea de esta charla es poder eso, ¿no? Voy a hablar un poquitito de las ideas centrales de la psicología transpersonal y antes de eso tal vez hacer una mini introducción de qué es la psicología transpersonal en unas poquitas palabras. Y después la idea es que vamos a tener un ratito para preguntas, comentarios, lo que quieran compartir. Y en algún momento también me gustaría hablar del curso que va a comenzar de Stan Grof, que el curso se llama El Camino del Psiconauta, y voy a escribir un poquitito qué es y hablar un par de palabritas sobre Grof y la investigación moderna de la conciencia, si les parece. Pero antes de comenzar, queridos, queridas, los quería invitar a si meditamos 2 minutitos. Y yo sé que esto es un poco difícil porque estamos como a través de una pantalla, pero al mismo tiempo, como escuché a un lama decir el otro día, la conciencia no tiene estos límites. Y de cierta forma nuestras mentes en este mismo momento están también unidas. Entonces los invito a ponerse cómodos, cerrar un segundito los ojos, cosa que nos podamos conectar un poquitito mejor. Y suavemente invitarnos a este momento, a este lugar. Y para ayudarnos los invito a que mentalmente cuenten 7 respiraciones lentas, suaves, fáciles. 1 mentalmente toda la inhalación, 1 toda la exhalación y vamos a 7 si les parece. Si permítete descansar en tu mente un momentito. Nada que hacer, nada en que meditar, solamente descansar. Y si tal vez un momento permite que la mente, la conciencia incluya el cuerpo también, que lo abarque. Enraizamos en el cuerpo. Y lentamente vamos volviendo a este momento, a este lugar. Y los invito a que juntos pongamos la atención también de que este momentito que vamos a compartir sea lo más provechoso posible para nosotros y para otros, ¿no? Que le saquemos el jugo a este encuentro, que no sea una pérdida de tiempo. Así que los invito lentamente a abrir los ojos de a poquitito. Si se quieren estirar un poquitito, pueden. Y si les parece, comenzamos. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, noches, dependiendo de donde sea que estén. Sé que hay gente de varios países diferentes. Bienvenidos y saludos acá desde Santiago de Chile. Y como decía Paula, ¿no? Antes de comenzar, tal vez simplemente reconocer la tremenda crisis global que estamos atravesando, ¿no? Un momento realmente histórico y sumamente complejo para la humanidad, tanto en lo colectivo, en lo social, pero también en lo personal, ¿no? Entonces, nada, mandarles así bien de corazón, mucho cariño y ojalá que estén todos bien y que, por otro lado, dentro de toda la gravedad, ojalá y con este tiempo de aislamiento también puedan estar sacando cosas buenas, que creo que también las hay, ¿no? Así que sí, también agradecer a Paula que
es el cerebro detrás de esto, si no, sería imposible lograr esto y ha requerido más trabajo de lo que uno se imagina, la verdad. Sí, tuvimos una tremenda convocatoria, llamaron como 500 personas, se inscribieron, así que ha sido un trabajo de hormiga. Así que muchas gracias, Pablo, también. Y bueno, entonces la idea es que podamos conversar hoy día de la psicología transpersonal. Y yo creo que, dado el contexto de crisis global en la que estamos, vale la pena reflexionar en profundidad en qué es el ser humano, básicamente, qué es la mente humana. Y también pensar un poquitito en, ahora que tenemos a la muerte aquí sentadita en el hombro, ¿no? Y que en este momento realmente nadie así las tiene como, se escapa de que pudiera llegar a morir, creo que también es un momento muy fecundo para poder reflexionar en profundidad sobre las cosas como sean importantes, ¿no? Hacia dónde va la vida, no sé si significado, si es que lo hay, ¿no? Pero al menos en cómo estamos gastando nuestro tiempo, este caminar tan breve que tenemos por la vida, cómo lo estamos utilizando. Y creo que la psicología transpersonal en ese sentido es una gran respuesta al ser humano sobre qué es lo que pareciera que somos, ¿no? Y esto obviamente lo interesante es que cuando ves la investigación más avanzada en psicología, la investigación moderna de la conciencia, te das cuenta que en realidad somos mucho más de lo que nunca pensó la psicología, particularmente Freud, ¿no? Como leía Joseph Campbell, que Freud estaba pescando mientras estaba sentado en una ballena. La ballena es la conciencia, es la infinitud del inconsciente humano, del supraconsciente y todos los niveles que nuestro ser literalmente abarca, la vastitud de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro yo interior, nuestro ser, ¿no? Y la importancia que tiene poder recorrer este ser para poder entenderlo, para poder entendernos en la realidad. Entonces Einstein decía que la experiencia más importante que un ser humano puede tener es el misterio, ¿no? Y el que no tiene el misterio, de cierta forma, está, entre comillas, dormido o muerto, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuál misterio? Yo diría que este mismísimo misterio de estar en un cuerpo que no sabemos cómo llegamos acá, no tenemos idea de cómo funcionamos, no tenemos ningún tipo de control de cómo fue que llegó a formarse esto, ¿no? O sea, participamos de una inteligencia tan vasta, tan increíble, tan misteriosa, que está detrás de todas las cosas. Y desde la psicología transpersonal, esta conciencia humana es la misma conciencia cósmica. No hay diferencia entre nuestras conciencias como personas, la conciencia que está en el animal, en el árbol, en el bichito, en la bacteria. Todo está bailando, inundado, inmerso en conciencia universal, que es lo único que hay. La conciencia humana está rasgada de esta tremenda conciencia, que en otros nombres es Shiva, es el espíritu, es la inteligencia creativa cósmica, creo que escribe bastante bien el origen común de toda la existencia. Entonces, frente a este tremendo misterio que reconoce Einstein, aquí es donde llevan todas las ciencias del mundo, reconocido por todos los místicos de la humanidad y cualquier sabio, ¿no? Este misterio, visto a la luz de la psicología transpersonal, toma otras formas, ¿no? Y creo que es interesante poder conversar de estas formas. Entonces, lo primero es que frente a este misterio, no es que uno pueda llegar a explicarlo en pocas frases o en acercamientos como muy simples, ¿no? Sino que es un misterio más o menos profundo. Y dado que dentro de ese misterio que es la existencia, la psiquis humana está en la mitad, en el centro. Entonces, es, como dicen en Oriente, el param arta, el objeto último de estudio. Aquello que si conoces, te permite conocer la esencia de todas las demás cosas. Entonces, estudiar este objeto que es la psiquis, el inconsciente, nuevamente la mente humana, es una tremenda proeza. Y en esa proeza, frente a esa comprensión tan difícil, es donde se postran todas las filosofías, psicologías, tradiciones espirituales, básicamente de toda la historia, Oriente, Occidente, Antiguo, Moderno, Norte, Sur. Y sigue siendo igual de misterioso el misterio, ¿no? Pero pese a que el misterio no queremos así secarlo, tratando de explicarlo en palabras, igual podemos darle como unas vueltecitas alrededor y creo que eso es bueno. El conocimiento no es lo mismo que la experiencia, pero una buena comprensión te pone proclive a ciertas experiencias y algunas de esas experiencias tienen que ver con el autodescubrimiento real, que para esta perspectiva es muy interesante. Ok, entonces nada surge de la nada y tampoco es esta excepción para la psicología transpersonal. La psicología transpersonal no podría haber nacido como ninguna cosa, ni antes ni después. Entonces, el antes que tiene la psicología transpersonal tiene que ver con cosas que estaban ocurriendo primero a nivel teórico, intelectual, filosófico,
a nivel de disciplina científico, y la segunda parte con cosas que estaban ocurriendo a nivel más bien práctico, en la vida, en la cultura. Entonces, una primer pie para que pueda surgir algo como la psicología transpersonal son todos los avances que tiene la física moderna. La física cuando ya entra en toda la parte de física relativista, cuántica, y cómo cambia la comprensión que teníamos de la materia. O sea, pasamos de estar en un mundo que es como una máquina predecible, con átomos que son indivisibles, átomos no sólidos, donde todo funciona como una maquinaria que viene al azar, y dentro de ese como golpeteo misterioso de átomos, de pronto, justo surge la inteligencia, la conciencia, que la produce el cerebro humano básicamente, y que con suerte se la prestamos a otros seres vivos, ¿no? Y lo que muestra la física es que la materia claramente no es tan así, y esto genera una tremenda revolución en la física, y es importante porque la física es la que nos muestra cuál es realmente la realidad. La física se compromete con explicar la materia misma, la realidad, qué es, cómo está. Y la física moderna lo que nos muestra es que mientras más entramos en la materia, empezamos a ver que este átomo en realidad está hecho de partes y subpartes y subsubpartes, y mientras más le acercas el zoom, más va desapareciendo la materia y más nos vamos encontrando con algo que es más bien conciencia o energía. Y te das cuenta que en realidad la materia y la energía no son dos cosas separadas, ¿no? Entonces empezamos a encontrar cosas que son paradojas, como la luz, que no es ni onda ni partícula, y realidades tan sutiles que donde ya no hay una realidad, sino una tendencia a que pudiera haber algo, una tendencia hacia la existencia. Entonces vemos que en realidad las realidades de la física se muestra, se revela a sí misma como holística, compleja, indivisible, interconectada, relativista y obviamente inseparable del observador. Entonces, esta revolución de la física lleva a muchos cuestionamientos muy profundos en prácticamente todas las disciplinas. Y el problema que vemos hoy es que la física va varias décadas por delante en su comprensión, de donde vienen varias disciplinas, incluyendo a la psiquiatría y la psicología también. Ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto tiene que ver que estamos hablando de psicología transpersonal, y la psicología como arte, como ciencia, precede a lo transpersonal por bastante tiempo. Entonces, dentro de la psicología también ocurren revoluciones que nos permiten empezar a reentender al ser humano y qué es lo que es él, ella, ¿no? Entonces, los primeros cambios importantes vienen desde el humanismo. Se llama la psicología transpersonal, es la cuarta fuerza. La primera fuerza es el conductismo, Watson, Skinner y todos los estudios de laboratorio, mucho con animales, que muestran que la conducta se puede cambiar con refuerzos, con castigos, etc. Y muestra un primer acercamiento científico a la mente humana, muy valioso, ¿no? Sin embargo, también con críticas, ya que tú no puedes superponer estudios animales directamente al ser humano, porque somos diferentes, ¿no? Entonces se queda un poquitito simple, y está el modelo este como de la caja, estímulo, caja, respuesta, y la caja es la psiquis humana. Entonces ver la psiquis humana como una caja vacía no enaltece la profundidad del alma. Después surge todo el psicoanálisis con Sigmund Freud y todo lo que se llama sus grandes renegados. Reich, Rank, Adler, Jung, y en esa línea de la psicología profunda también entra Groff incluso como el último gran psicólogo de la psicología profunda. Y el psicoanálisis por primera vez empieza a estudiar a la psiquis, a analizar el alma. La psiquis significa alma, ¿no? Pero pensemos en la mente, en la profundidad de la mente, en el inconsciente, el supraconsciente. Y Freud se da cuenta que en realidad esto que llamamos el consciente, este estado normal de conciencia, como veo las cosas, depende en una gran medida de cosas que ni siquiera me doy cuenta. Y a eso le llama el inconsciente, ¿no? Y ese inconsciente, Freud pone todos los fundamentos de lo que luego se convierte en la psicología. La relación con el cliente, el análisis de los sueños, explicaciones de la psicopatología en base a las experiencias tempranas, etcétera, etcétera, ¿no? Un tremendo regalo y un movimiento en la comprensión del ser humano gigantesco, que es la segunda fuerza. Sin embargo, también tenía sus pequeños detalles, y en base a estos detalles surge la tercera fuerza de la psicología, que es lo que se llama el humanismo. Y el humanismo es digamos que es una reacción frente a algunas dificultades que mostraba el psicoanálisis. Por ejemplo, ser profundamente pesimista, porque si tú lees a Freud, hay literalmente cientos y hasta miles de
referencias a lo que es la psicopatología. Sin embargo, básicamente no encuentras ninguna a qué significa realmente estar sano, qué es lo que es la salud. Entonces, también está muy teñido por la era victoriana, que es un momento muy específico en la historia. Y en cuanto al método, la asociación libre que desarrolla Freud tiene lo suyo, pero también implica tener que frenar muchas posibilidades para un terapeuta. Entonces, esto va para muchas conversaciones, pero nace el humanismo y sus grandes autores son Sutich y Maslow. Y el humanismo básicamente propone trabajar mucho más centrado en el presente, involucrar al cuerpo, las expresiones directas de las emociones, la autoactualización, completarse, crecer, sanarse, ir más allá, todo lo que se llama el potencial humano, encuentros, maratones, eh, muchos avances que son muy importantes realmente para la psicología, ¿no? Lo importante es poder liberar las emociones, expresar, una integración muy bella por lo demás dentro de la psicología. Sin embargo, a Sutich y Maslow, que la habían fundado, al poquito tiempo de que estaban dando y que se vuelve bastante reconocido el humanismo, se dan cuenta que se les había quedado un gran detalle fuera. Y ese gran detalle es la espiritualidad. Y la espiritualidad es un pequeño, gigante detalle, porque ha sido para muchas culturas de la humanidad, me atrevería a decir que para la mayoría, una búsqueda central. O sea, mientras más importantes son las culturas, más se realza la importancia de la espiritualidad. Y entendiendo acá la espiritualidad como una conexión mucho más profunda de uno con uno mismo, con las diferentes dimensiones que nos componen, y de uno con la vida, con la existencia, con la realidad, con lo que es. O sea, cosmos, naturaleza, sociedad, cultura, familia, diferentes especies, ser humano, con la totalidad, ¿no? Y esa comprensión, que no ni siquiera es algo intelectual, es más bien tal vez un salto afectivo, esa apertura de conexión amorosa con la totalidad, que se llama la espiritualidad, que es muy valiosa, se les había quedado fuera. Y ese detalle, en cuanto si pensamos en la neurosis, en la patología y en la salud, es fundamental, porque la espiritualidad, una verdadera salud, implica un cierto desarrollo espiritual también. ¿Vale? Entonces, como decía, hay cambios en la física, cambios en la psicología, y también lo que se llama la filosofía perenne. Cerca de los 50, por ahí, por primera vez en la vida, empieza a juntarse la comprensión oriental con la comprensión occidental. Y en Oriente, si bien la psicología en Occidente venía hace poco más de un siglo dando vueltas, en Oriente hay muchísima comprensión sobre la espiritualidad, y la espiritualidad es nuevamente estudio de la mente. Si tú ves los sistemas espirituales, no la religión, sino los sistemas espirituales más desarrollados como sufismo, budismo, yoga, Advaita Vedanta, shivaísmo kashmiri, y después a otras más occidentales, incluso astrología, tantra, alquimia, te das cuenta que hay una comprensión sumamente valiosa de la mente, de quiénes somos, de cómo somos y hacia dónde va la vida, ¿no? Entonces, no considerar absolutamente nada de eso y creer que todo eso es superstición o simplemente pensamiento mágico, ingenuidad, es una gran ingenuidad del terapeuta occidental. Entonces, la filosofía perenne se da cuenta que hay muchas verdades que parecían ser universales, que si tú tomas muchos sistemas espirituales y los contrastas, si bien hay muchas diferencias, también hay unas verdades básicas, ¿no? Verdades en cuanto a las dimensiones, los diferentes cuerpos que tiene el ser humano y hacia un cierto camino de evolución psicoespiritual que vamos siguiendo. Entonces se llama la filosofía perenne, ¿no? Y Huxley es uno de los grandes exponentes. Eso en cosas teóricas que dejan un poquitito el plato listo para que pueda emerger una psicología más integradora, más holística, más abierta de mente y que se preocupa de estudiar no solo lo normal, sino también lo supranormal. Incluido también lo patológico, desde lo patológico a la normalidad y qué es lo que hay cuando nos vamos sanando, cuáles son las posibilidades más altas que tiene un ser humano en su desarrollo, en su crecimiento. Y la verdad que son bastante altas. Eso es lo teórico, ¿no? Y luego también esto surge en San Francisco, en Estados Unidos, en la mitad de los 60. Entonces uno dice, ¿qué está ocurriendo en San Francisco en los 60? Primero había un movimiento gigante en contra del materialismo, ¿no? Y esto surge de la mano de cosas que estaban ocurriendo, reacciones a guerras que los jóvenes ya no podían entender. O sea, ¿por qué tenían que ir a matarse a Asia
a países que no sabían ni pronunciar el nombre, para defender a quién, ¿no? Y esto genera unos movimientos en masa gigantescos. Y en ese lugar donde surge la psicología transpersonal, en lo que se llama el área de la bahía, el Bay Area, que es un lugar bastante pequeño, en unos pocos kilómetros cuadrados, y en ese lugar, al mismo momento, hay un salto de la conciencia, una evolución en la conciencia occidental, que es como la punta de lanza de movimientos del potencial humano, de recomprensión del ser humano y la totalidad, que todavía están reverberando hasta el día de hoy. Entonces surgen cosas tan importantes como el pacifismo, eh, el feminismo, la computación, lo transpersonal, la ecología, ¿no? Empezar por primera vez en Occidente realmente empezar a pensar en estos temas y a trabajarlos de una forma mucho más fina, ¿no? Por otro lado también, esto ocurre obviamente en Estados Unidos y en Europa primero y después empieza a transpirar hacia el resto del mundo. Y al mismo tiempo lo que estaba pasando en esa misma área de la bahía y también en Estados Unidos, en Europa, es que hubo un reventar masivo, una aparición de compuestos psicodélicos, ¿no? Por primera vez en la historia, una persona como tú, como yo, occidental, moderno, normal, sin nada espiritual, ¿no? Consumiendo ciertas sustancias, se había catapultado a experiencias muy profundas en la conciencia. Y de esas experiencias hay muchas experiencias espirituales. Y esas experiencias espirituales, cuando las has tenido, te llevan a cuestionarte muchas cosas y pueden producir estados de salud eh, muy novedosos para lo que era en ese momento la comprensión del ser humano en Occidente. Entonces aparecen plantas sagradas de diversos tipos, ¿no? Y hay como un resurgimiento, no solamente desde el peyote, la ayahuasca, pero particularmente en esa época el LSD, que llega y en Estados Unidos literalmente millones de personas lo consumen. Y eso genera grandes cambios también en estos diferentes movimientos que les decía. Otro que surge en ese mismo momento, en el mismo lugar, es la computación. Y de hecho hay muchos reportes desde Steve Jobs hacia abajo, ¿no? De cómo ellos tomaron psicodélicos y estas experiencias transpersonales, ¿no? Les permitieron hacer avances muy importantes en sus descubrimientos. También el creador del mouse, y varios de los grandes dentro de la computación, que ellos mismos reconocen que esa experiencia psicodélica fue tremendamente importante. Aparte de eso también, y no me quiero detener mucho en esto, porque quisiera ir más a los fundamentos de la psicología transpersonal, pero está lo que es la psicología de Oriente y Occidente, que implica que hay prácticas espirituales que llegan a Occidente y llegan para quedarse. Entonces estoy hablando desde prácticas chamánicas, pasando por el sufismo, diferentes formas de yoga, Advaita Vedanta, todas las diferentes líneas de budismo. Entonces llega a una civilización bastante ingenua, ¿no? Porque si tú contrastas una filosofía oriental espiritual de tomo y lomo, estoy hablando del budismo, el yoga, Vedanta, ¿no? Y lo comparas con las ideas espirituales que tenemos en Occidente, quedamos como bien ingenuos, la verdad. Pues son sistemas espirituales sumamente complejos, ¿no? Y es muy importante para Occidente poder tener un espejo donde mirarse. Y una cultura diferente, un método diverso, te permite reflejarte y entender tus propias limitaciones. Entonces la psicología, la filosofía, pero también diferentes campos se ven expuestos a toda la comprensión oriental, que es una comprensión mucho más integral y en muchos aspectos mucho más profunda. En el sentido que, tal como Occidente siempre ha estado mirando hacia afuera, tratando de entender las cosas, en Oriente han estado mirando hacia adentro y tratando de entender al testigo. Entonces, en ese punto, nos dan, acá en Chile decimos cancha, tiro y lado, o sea, que nos ganan por todos lados, la verdad, porque nos llevan milenios mirando hacia adentro y explicando y escribiendo la mente, las emociones, la percepción y cómo funciona la realidad. Entonces ese encuentro se vuelve muy enriquecedor y aparecen también líneas de cristianismo místico, perdón, cábala y varias otras. Esto va para hablar para largo, ¿no? Pero decir que en cuanto a la psicología, esto es importante porque tanto la psicología como las filosofías orientales buscan algo práctico. Y eso práctico es poder transformar el sufrimiento en felicidad, poder autoconocernos. Y ambas plantean el camino interior. Entonces ahí la psicología encuentra un tremendo empuje y muchos terapeutas empiezan a practicar con tradiciones espirituales.
Y esas prácticas que están chamánicas, con psicodélicos, espirituales, son las que prácticamente todos los teóricos transpersonales experimentaron. Porque si, es que no, si no las has experimentado, ¿cómo vas a poder explicarlas? ¿Cómo hablar de algo que nunca he vivido? Y la posibilidad de vivirlo llegó junto a estas diferentes métodos, tecnologías, voy a hablar también como de tecnologías de lo sagrado, formas, métodos para acceder a nuestro propio ser. Bien, eso fue una larga introducción para llegar un poquitito a lo que quería hablar hoy, que es las ideas básicas de la psicología transpersonal, ¿no? Cuando hablamos de transpersonal, por ahí está bien darnos cuenta que no es solamente trans, podría dar la idea de que va más allá de lo personal, que es algo como ultramundano, que va como, que estaría la vida material, el trabajo, las relaciones, hacer la comida, los hijos, la familia, eso es como lo mundano, y que habría algo trans más allá, que sería como importante, ¿no? Hay algo ahí, porque sí, es cierto, hay más de lo que vemos en la superficie, es más profundo, es más misterioso, hay muchos estados que desconocemos, entonces en esa perspectiva, sí, es trans como más allá, pero trans también es como el trans a través de, en el medio de, ¿no? Cruzando. Entonces, como por ejemplo, acá el método de transporte en Chile se llama el Trans Santiago, y se refiere, no es que vaya más allá, pasadito Santiago, sino que anda a través de. Entonces, en psicología transpersonal, esto significa que no es un salto defensivo, un escape hacia la belleza de lo espiritual y olvidémonos de la patología, la enfermedad, la ignorancia, el sufrimiento y la realidad misma también, ¿no? Sino que es tratar de explicar una visión amplia del ser humano que pueda entender desde la psicopatología más profunda y la psicopatología social hasta los estados más desarrollados, más elevados que puede alcanzar un ser humano y también la cultura. Entonces, eso es lo que plantea el enfoque transpersonal, un enfoque abierto y abarcativo, ¿vale? Entonces, hablé un poquitito de las ideas centrales de la psicología transpersonal. Lo primero es decir que voy a hablar ahora de los postulados básicos. Acá está el PowerPoint, a ver. Los postulados básicos de la psicología transpersonal. Entonces, el primero es pensar que cualquier metodología terapéutica, cualquier enfoque que tú puedas utilizar, siempre tiene ciertas ideas a su base. Entonces, la visión del ser humano, del psicoanálisis, es muy diferente a la que tiene el humanismo, a la que tiene el enfoque cognitivo-conductual, y también es bastante diferente dentro del psicoanálisis cómo ve el ser humano, la patología y la curación, diferentes enfoques. Entonces, el psicoanálisis laquiano, freudiano, adleriano, rankiano, Reich, etc., ¿no? Son todos diferentes también. Entonces, como si uno se acerca a la psicología transpersonal, por ahí es bueno entender que hay ciertas ideas que se comparten y es una buena idea, creo yo, ponerlas inmediatamente al frente, cosa que no hay que especular, sino tratar de ver cuáles son las ideas compartidas por los diferentes teóricos y enfoques transpersonales, y obviamente que hay que generalizar un poquitito, pero igual creo que es bueno. Y al revisar esto, por ahí es útil sentirlo con el corazón, ¿no? Como esta idea es algo que no me relaciona y no me representa para nada, o podría llegar a ser algo que sí, que siento que podría ser real, ¿vale? Entonces, primero, antes de entrar en eso, una pequeña definición. Y hay muchas definiciones de psicología transpersonal. Yo me acuerdo que estudié como hace más de 15 años en Estados Unidos y en esa época unos compañeros hicieron un trabajo donde recopilaron 50 definiciones de psicología transpersonal. Entonces va a depender mucho de quién la defina, cómo la define, pero hay una que me gusta bastante y que creo que es suficiente para hoy, ¿no? Y es una de Groff del año 1985 y es la que pueden ver ahí en la pantalla. Dice lo que realmente define la orientación transpersonal es un modelo de la mente, de la psiquis humana, que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales y o cósmicas y el potencial para la evolución de la conciencia. Simple, generosa. Simplemente entender que hay dimensiones espirituales que son reales, legítimas, que estamos en un contexto cósmico porque somos literalmente los seres de las estrellas, somos los seres de las estrellas porque el Sol es una estrella y estamos orbitándola en un planeta, ¿no? En la mitad de una galaxia de cientos de miles de millones de soles, espiraleando junto a otras galaxias y junto
a cúmulos y cúmulos de galaxias y galaxias que van más allá de lo que pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Entonces, establecer ese contexto espiritual cósmico y decir que también la mente, el ser humano, la conciencia puede crecer, puede desarrollarse, podemos llegar más allá de lo que uno llega así, con el vuelo, así nomás, así sin hacer trabajo, sin hacer procesos terapéuticos profundos. El estado normal de conciencia no es el estado último. Se puede ir más allá y lograr estados transpersonales de bienestar, digamos. Ni siquiera de conciencia de bienestar, de poder estar en la vida un poquito más amoroso, un poquito más consciente y ojalá que caminar la vida de una mejor forma. Bien, a ver. Entonces vamos a los fundamentos. No, perdón, estoy en lo. Ese es el PowerPoint que no les mostré. Bien, vamos a los postulados básicos de la psicología transpersonal. Y acá me voy a basar en un autor que se llama Brant Cortright. Y tiene un libro muy lindo que se llama Psicoterapia y Espíritu. Él fue profesor mío en Estados Unidos y él habla de estos 8 postulados básicos de la psicología transpersonal. Y obviamente a mí estoy muy de acuerdo y creo que es una linda forma de tratar de ordenar un poquitito la visión transpersonal. Entonces la primera idea dice que nuestra naturaleza esencial es espiritual. Lo más básico, lo más central, lo más profundo de ti en este momento no es ni siquiera el cuerpo, ¿no? Tú puedes cortar un brazo, una pierna, todos los dedos y sigo siendo yo. Mientras tú sigas cortando mi cuerpo y puedo decir yo, sigo siendo yo. O sea, lo que va aún más allá del cuerpo. Otra forma de decirlo, en este momento yo te estoy hablando y tú me estás escuchando, pero no estás realmente sostenida en tus glúteos. Estás sostenida en un océano infinito de conciencia. La conciencia en sí misma es un fenómeno espiritual. No, el cuerpo es material, pero la conciencia no es material. Sería la base de absolutamente todo lo que existe. Perdón. Entonces estamos diciendo que nuestra naturaleza va más allá del espacio, del tiempo, que es eterna, infinita, ilimitada, porque no está atrapada, constreñida por lo material. Al revés, por ejemplo, en Oriente dicen que la conciencia, el ser, la conciencia, bueno, lo primero es que es lo dado. La existencia y el ser son la base de todo y no son reducibles de ninguna forma. Esta es la base de la existencia, tanto de la mente humana, el interno, como de absolutamente todo lo que existe. O sea, todo surge del espíritu, conciencia, y aquí estoy equiparando espíritu con conciencia pura, ¿no? Y diciendo que todo surge desde la conciencia, existe en la conciencia y se disuelve en la conciencia. La conciencia es el metamarco de todo. Si tú meditas, por ejemplo, cierras los ojos y ves tu mente, vas a ver que aparecen sensaciones, emociones, imágenes, ¿no? Recuerdos. Todo eso es el contenido de la conciencia. Pero fíjate dónde está ocurriendo eso, en el contexto. Y el contexto es un campo abierto y limitado de conciencia, de nuestra conciencia. Ese es el yo más absoluto, el más real. ¿Por qué? Porque soy ese campo abierto de conciencia cuando duermo, cuando sueño, cuando estoy despierto, cuando peleo, cuando me enojo y cuando gozo. 24/7 soy océano infinito de conciencia, yo soy, dice la Advaita Vedanta, ¿no? Y tienen mucha razón. Si uno se fija, no es un océano infinito de conciencia solamente cuando medita y logra un estado de absorción, en una experiencia holotrópica de conciencia cósmica. Ahí lo ves desnuda y claramente al frente tuyo, ¿no? Que se vuelve obvia. Sin embargo, ese estado absoluto de apertura de la conciencia está hasta en el estado más contraído de conciencia. El fondo nunca se cierra, dicho de otra forma. Y ese fondo, la conciencia misma, no tiene límites, no tiene bordes, no hay una esquina ni una cuneta por ahí, sino que es, como dicen en Oriente, Ananda. Ananda es gozo, pero Ananda significa sin límite. La conciencia no tiene límite. Sat Chit Ananda. Sat es que es verdad absoluta, Chit, conciencia pura, y Ananda, infinita, ilimitada. Eso es si tú lo dices de forma afirmativa. Si ves esta naturaleza espiritual de la vía negativa, es la vacuidad, es la nada. ¿Por qué? Porque está en todo y no tiene ninguna separación.
Entonces, esta es como les decía, lo interesante es darse cuenta que pareciera, de acuerdo a la investigación moderna de la conciencia grofiana, por ejemplo, que esta conciencia, tal como la afirma el Vedanta, el Dzogchen budista, ¿no? Es una y la misma que la conciencia que está a la base de todo lo que existe. Desde donde tú surgiste, es desde el mismo punto donde surgió la galaxia, la estrella, el planeta, mi gatito y todo lo que existe, ¿no? Todo tiene la misma fuente y la fuente es conciencia. Y no solo eso, también podríamos decir que la conciencia juega un rol activo en la existencia. No es un subproducto del cerebro humano, sino que desde que hubo Big Bang hubo conciencia, y esa conciencia es la que orquestra toda esta inteligencia cósmica, que es la que tú ves que le da nacimiento a una plantita, a un árbol, a un ser humano. Y si tú ves la inteligencia que hay ahí, o sea, pensar que todo se creó de una forma 100% aleatoria, sin que haya conciencia involucrada, sería como pensar que, como decía de la física cuántica, dicen que sería como creer que pasa un tornado por un basural y deja armado un Boeing 767, ¿no? Es poco probable que algo tan bello como tú, como tu mente, como cómo funciona, tan delicado, tan profundo como la vida misma, sea resultado de puros átomos chocando de forma aleatoria, ¿no? Hay una inteligencia que no es que nuestra inteligencia sea la mayor inteligencia que existe, sino que al revés, refleja, y a veces bien pobremente, la inteligencia creativa, cósmica, universal, llámenle la mente de Dios, la verdad, la realidad, el misterio mismo. Entonces nuestra naturaleza es eso. Somos Atman Brahman, somos Soham, la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Y lograr entender eso es el objetivo, por ejemplo, del yoga. Eso es un samadhi. Es eso, la absorción del individuo de la conciencia de la persona en la conciencia de la totalidad. Y para eso hay que calmar la mente, porque si no calmamos la mente cuesta distinguirlo, no pasan tantos pensamientos, que hay tanta locura en la mente que no alcanzamos a ver el trasfondo. Por eso todo lo que tú haces espiritualmente es calmar la mente, que se llama Vritti Nirodha, cesar la modificación mental y luego puedes ver. Es como un lago que se calma y finalmente puedes ver la profundidad de ese lago. Entonces esa es una primera idea. Una segunda idea dice que, a ver, bien, dice que la conciencia es multidimensional. ¿Qué significa eso? O sea, ya hablé de que la conciencia pareciera bailar en absolutamente todas las cosas, que todo está inmerso en conciencia creativa cósmica desde el átomo, orgánico y no orgánico incluso, ¿no? Todo es conciencia universal finalmente, pero traigamos ahora esto a la conciencia individual, la cual estamos afirmando que es multidimensional. Y esto tiene varias formas de poder verlo para poder tratar de explicar la complejidad que tiene la mente humana o la conciencia humana. Entonces, un primer acercamiento podría ser darse cuenta que la conciencia, ese océano de conciencia, es la luz que baña mi cuerpo, mis energías, mis emociones, mis cogniciones, mis imágenes, ¿no? Entonces todo está bañado y existe en última instancia en conciencia, porque somos seres multidimensionales. En este mismo momento hay una dimensión corporal, energética, somática, imaginativa, espiritual, al mismo tiempo. Ese es un primer enfoque a esto, ¿no? Después nos podemos dar cuenta que el fenómeno de la conciencia es complejo porque tiene, por ejemplo, diferentes niveles de desarrollo. Me refiero, por ejemplo, en lo transpersonal hablamos de un nivel preegoico, egoico y transegoico. O dicho de otra forma, prepersonal, personal y transpersonal. O sea, por ejemplo, un niño de 3, 4, 5 años tiene una semilla de ego que está creciendo, pero aún no llega a un ego duro como vemos en un adulto, ¿no? Entonces, antes de que se establezca el ego, se llama prepersonal. Cuando se establece el ego, que es donde la mayoría de los seres humanos llegan, se llama el estado personal. Y si es que tú sigues integrándote internamente, puedes llegar a comprensiones, a experiencias, a formas de ver el mundo, a formas de estar en el mundo transpersonales, ¿vale? Y en psicología transpersonal hay bastante conversación sobre cómo es que
llegamos a un nivel transpersonal. Es un viaje lineal, es volver a casa, es reencontrarse, cómo nos unimos el ego con el inconsciente para que esto ocurra. Y hay bastante material muy interesante sobre eso en la psicología transpersonal. Después hay reinos o niveles de conciencia, portados por niveles de conciencia, ¿no? Hay un nivel biográfico. Si tú entras en tu mundo interior, a través de un estado expandido de conciencia, por ejemplo, un primer nivel es el nivel biográfico, freudiano o recordatorio analítico, que implicaría tu vida desde que naciste hasta este momento, todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Y la mayoría de esas cosas tú las puedes recordar, entonces está la dimensión biográfica. Sin embargo, si tú entras más profundo, catalizas el inconsciente y modificas la conciencia, puedes llegar a lo que Freud creía que era inconsciente, ¿no? Pero en realidad no es inconsciente, porque inconsciente para quién y cuándo, ¿no? Entonces, en ese nivel, puedes llegar al nivel perinatal del inconsciente humano, donde está registrada con lujo y detalle, más de lo que uno se podría llegar a imaginar, ¿no? Físicamente, energéticamente, emocionalmente, corporalmente, todo, el recuerdo de todo lo perinatal, o sea, todo lo que fue desde que comenzó el nacimiento hasta que atravesaste y naciste. Además de eso, a nivel prenatal, está toda la gestación también y problemas que son propios del desarrollo embrional, que también dejan huellas literales. Esto no es filosófico, esto es resultado de observación clínica, donde todo ser humano, si tú catalizas la psiquis profundamente, va a llegar en un estado ampliado de conciencia, ¿no? Llega a lo biográfico, y más allá de que crea o no crea en Rank o en quien sea, en Groff, va a llegar a revivir su nacimiento porque es el primer gran psicotrauma que existe. No es fácil nacer y deja una huella indeleble que se relaciona con todas las patologías y síntomas que uno se puede llegar a imaginar. Entonces, es multidimensional hasta el nivel biográfico, el perinatal, pero no se detiene ahí, porque también hay un nivel transpersonal. Y esto podemos pensarlo como el inconsciente colectivo junguiano. Finalmente pareciera que la conciencia es como un registro cósmico, como un reflejo, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. La psiquis, si bien es una parte infinitesimal de todo lo que existe, al mismo tiempo tiene el reflejo de todo lo que hay. Tiene el registro completo de todo lo que existe desde la cosmogénesis hacia acá. Entonces, tiene una dimensión, como bien dice Jung, arquetípica y una arquetípica y una histórica. O sea, está toda la historia de todo lo que ha existido y también todas estas dimensiones mitológicas, arquetípicas, etc., ¿no? Entonces, vemos que la conciencia también tiene esos tres niveles y cada nivel que mencioné acá es bastante amplio. Estamos hablando de toda tu vida, lo bueno y lo malo que te ha pasado, y está registrado como trauma si tuvo suficiente fuerza emocional o potencia emocional. Después toda la complejidad del nacimiento con todo lo que eso deja, y luego la exploración de la existencia desde adentro, casi como un wifi interior que nos conecta desde adentro con toda la historia de la humanidad. Y a qué lugar llegas también tiene que ver mucho con cómo ingresas al inconsciente colectivo, a través de qué sistema de experiencia condensada, de qué puerta, de hecho perinatal, llegas a qué parte del inconsciente. Es un poquito de harina de otro costal. Después hay líneas de desarrollo más encima, ¿no? Desarrollo emocional, cognitivo, sexual, social. Y todas estas líneas van atravesando diferentes momentos de desarrollo. El que trata esto de una forma extraordinaria es Ken Wilber. Si han leído de él, ¿no? Todas las diferentes líneas de desarrollo y cómo van cruzando estos diferentes fulcros. Entonces también tenemos esa dimensión. Y después hay reinos experienciales, ¿no? Reinos filogenéticos, o sea, de experiencias que tienen que ver con registros de animales, de plantas. Te conviertes, te vuelves literalmente una planta, un elemento, una cultura, un conjunto de plantas, ¿no? Cuando en la experiencia holotrópica, cuando se corta el polo egoico, nos podemos conectar de primera mano directamente con todo lo que hay o ha habido. Aunque esto suene muy, muy salvaje, es una observación clínica. Nuestra investigación clínica psiquiátrica de la conciencia a través de estados extraordinarios, de estados holotrópicos. Entonces, y el ser humano finalmente es un continuo de cuerpo, mente, espíritu, conciencia, ¿no? La conciencia baña toda la mente, todo el cuerpo. Entonces es importante ver este aspecto de la conciencia,
porque si no podemos sobresimplificar al objeto. Y para poder entenderlo es bueno ver eh, todas estas diferentes dimensiones, la riqueza que tiene la conciencia en sí misma. Cuando estoy hablando acá de una conciencia, se darán cuenta que no estoy hablando de una conciencia hipotética de la de Juan solamente, sino que estoy hablando de tu conciencia y de mi conciencia. Si bien somos seres increíblemente, extraordinariamente diversos, también somos tremendamente iguales, profundamente arquetípicos, y te puedo entender perfectamente, nos podemos comunicar, porque además de compartir lenguajes, formas de pensar, formas de ver, todas las emociones, la misma estructura corporal, eres tú y yo soy tú también. Tu pena, tu dolor no es diferente de mi pena y mi dolor. Si bien somos únicos, no somos tan únicos tampoco, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta la pueden mandar, la pueden anotar si quieren y podemos conversar después. No me encantaría escucharlos, a ver si estoy hablando muchas locuras o no. Han escrito, pero... ¿Han escrito? Bueno, después más les quedan ¿Ahora escritos. o al final? No, después. ¿Después? ¿Cómo pasó el trabajo? Bien, vamos a un tercer punto. Dice, los seres humanos tienen necesidades válidas de búsqueda espiritual, lo que se expresa en una búsqueda de completitud, de totalidad, a través de un ir profundizando la conciencia individual, social y trascendente. Esto es un poquito más complejo, pero es más simple de lo que suena, ¿no? La búsqueda espiritual, lo primero, es algo natural, sano, deseable. No es como creía algunas líneas de psicología antigua, freudiana, por ejemplo, que lo espiritual es una represión de otra cosa, es una sublimación de algo diferente, tiene que ver con una proyección de figuras infantiles, de tus figuras paternas, por ejemplo. No, no es eso. La espiritualidad es algo básico, central, muy valioso y muy importante para todo ser humano. Por eso es que ha sido central en prácticamente todas las culturas de la humanidad. Tú quisieras estar en una búsqueda de una comprensión más profunda. ¿De qué? De la vida, ¿no? Si estamos en la vida y no hay una búsqueda espiritual, y lo más grandioso de la vida es cómo le va a mi equipo de fútbol, o comerme una parrillada, o comerme una hamburguesa, está todo bien y es todo sagrado, no quiero decir que eso sea malo, pero si es que lo más profundo en tu vida es solamente hacer un deporte, de alguna forma estamos dormidos. No nos hemos dado cuenta del tremendo misterio que está ocurriendo al frente de nuestras caras y adentro de nuestras caras también, ¿no? Entonces, poder entender ese misterio, sentirse en conexión con lo espiritual, funciona psicológicamente como un amortiguador al estrés. Si tú tienes una metavisión más amplia de la vida, les cuento al tiro que obviamente nos vamos a morir. ¿Para qué decirles ahora que estamos con coronavirus acá? Sí, la muerte no es imposible, nos vamos a morir, es una realidad. Entonces, si tienes un metamarco, una visión amplia, puedes hasta aceptar eso que te estoy diciendo, ¿no? Que nos vamos a morir. Y si puedes aceptar que nos vamos a morir, cualquier pérdida secundaria después de eso se vuelve bastante más liviana, ¿no? Entonces, si tenemos un significado profundo, una búsqueda espiritual importante, una visión amplia, podemos tolerar mucho mejor el estrés. Es una forma simple de decirlo, ¿no? Porque tiene muchísimas bondades filosóficas también espirituales. El gozo que tú puedes obtener de ciertas experiencias interiores es mucho más grande que incluso que hasta el gozo sexual. O sea, hay orgasmos espirituales, filosóficos, ¿no? Intelectuales, es decir, afectivos, devocionales, ¿no? Hay un rango tremendo de experiencias humanas a las que usualmente no llegamos. Y cuando llegamos nos damos cuenta la importancia que tienen, porque te revelan una realidad más profunda, más sutil, y que es extraordinaria. No ver esa realidad es el problema que vemos hoy día en Occidente. Una, una cultura, un planeta carente de espiritualidad, donde no valoramos lo valioso y le damos valor a cosas que no tienen valor. Entonces no nos importa la vida humana, ¿para qué decir la vida de las otras especies, de la naturaleza? No lo podemos ver. Estamos tan atrapados en el yo y mi, en mi ombligo, que no hay espacio para poder ver la realidad con ojos más abiertos, ¿no? Y por ende permitimos que se generen injusticias terribles que van desde guerras, matanzas, revoluciones sangrientas, hasta asaltos, abusos sexuales, de todas formas, ¿no? Simplemente una falta de espiritualidad en el sentido de una falta de conciencia, de desarrollo. Cuando digo espiritual, pensemos simplemente madurez emocional.
No, esto no es caminar sobre el agua, no es sacar peces de la manga, no. Normal, simplemente amoroso, tierno, consciente, ¿no? Un poquito ubicado en dónde estoy yo dentro de la vida y qué es lo que puedo hacer con esta vida que tenga valor. ¿Vine aquí a coleccionar más ropa? ¿Vine a esta vida a engordar comiendo más? ¿A qué vine? ¿A juntar 5 metros cuadrados más de casa? Eso no es un propósito último. Y bien, qué rico tener un auto, qué lindo tener ropa, está todo bien, pero podemos ir mucho más allá como seres humanos, no nos miremos en menos, no nos subvaloremos, ¿no? Podemos llegar mucho más allá de lo que se considera normal, que es básicamente trabajar y producir. Bien, entonces nos damos cuenta en relación a este punto que todo el drama humano, el drama de ser persona, las relaciones, el trabajo, todo ese drama humano se contextualiza en algo mucho más amplio, que es el contexto espiritual, un contexto cósmico, que lo ordena y también le da sentido. Sin marco es muy difícil entender la parte. La parte tiene que ser vista en un sistema más amplio para que tome sentido. Y el ser humano, uno mismo, no es una excepción a esta comprensión. Lo espiritual, esta búsqueda espiritual es un ingrediente esencial para la felicidad. La felicidad que proviene de entender eh, la profundidad, la belleza de la vida, te da una sensación de amor propio, de autorrespeto, de cariño, que no la puede llenar ni el mejor logro egoico. Tienes la realización de tu verdadera naturaleza espiritual, que es sagrada, de hecho divina, como dice Groff, de tu naturaleza sagrada y divina, eso le hace mejor autoestima que ganarte 10 copas de oro olímpicas, ¿no? Porque es reconocer la verdad esencial, la belleza del ser, y eso es el tesoro más grande que existe. Entonces, pasar por esta vida y no tener una experiencia espiritual de asombro, de gratitud, es como decía Terence McKenna en relación al psicodélico, es como no tener una experiencia espiritual, y diría, es como morirse sin haber tenido sexo, ¿no? Se puede, pero te perdiste una. No. Entonces, la psicología transpersonal quiere entender la espiritualidad con un enfoque también pragmático, ¿no? Poder entender cómo funciona a nivel de todo, cerebral, relacional, emocional, cómo funciona la espiritualidad, cómo catalizarla, cómo generar procesos de transformación que nos lleven hacia un despertar espiritual. Entonces, si no despertamos, no hay fin a la neurosis dolorosa. Y ahora despierto, igual va a seguir la neurosis, una neurosis más tiernita, más bondadosa, no una así como autotorturante, sin sentido, carente de sentido. Sí, por todos estos motivos es importante comprender este punto, que es válida la búsqueda espiritual. O sea, uno le desearía un despertar espiritual a cualquiera, de todo corazón. Ojalá que a uno le pase. No es algo que uno quisiera frenar o temerle, o que quisiera ni siquiera estudiar, ¿no? Bien. Un cuarto punto dice, contactar una fuente interna, profunda, de guía y sabiduría es posible y es beneficioso para el proceso de crecimiento. O sea, hay una inteligencia en nuestro propio ser que está ahí, que es sumamente profunda, y que cada vez que conectamos con esa inteligencia, con tu propio yo más profundo, tu yo absoluto, eso genera movimientos terapéuticos, comprensiones, entendimientos. Yo creo, postulo, que cada vez que uno va hacia el mundo interior, algo se alinea, algo se ordena, algo se suelta, algo se abre. Entonces, muchos caminos, pero una dirección. Y esa dirección es hacia adentro, hacia uno mismo, hacia tu propio ser. Y ese ser es el gran gurú, ese es el único y verdadero gurú, ese es el Cristo, ese es el Buda. Buda es la mente es el Buda y el Buda es la mente. Eso lo dice el Abhidharma, ¿no? Lo que estás buscando es tú mismo, y no hay una fuente de inteligencia mayor que tu verdad más profunda. Entonces, cuando nos movemos en pos de esa inteligencia, surge una guía de sabiduría que es muy benévola para el desarrollo psicoespiritual del ser humano. Si llevamos esto un poquitito más a la práctica clínica, psicológica,
podemos darnos cuenta que toda la psicología moderna, la psicoterapia moderna, ha sido casi un movimiento intuitivo hacia esta fuente más profunda. ¿Más profunda que qué? Más profunda que el ego superficial, ¿no? Entonces, en diferentes líneas se llama de diferentes formas. Por ejemplo, en la Gestalt se habla de la sabiduría organísmica. En la psicología existencial se habla del ser auténtico. O en las relaciones objetales se habla del ser nuclear. En la psicología junguiana se habla del self, con mayúscula, ¿no? El sí mismo. Entonces, detrás, esto en la psicología transpersonal grofiana, esto es el sanador interior, pero refleja la inteligencia autocurativa de la psiquis. Otra forma de decirlo es que la psiquis está anhelando poder sanarse y tiene el potencial para hacerlo, pero necesita atención fina, sostenida en el mundo interior. Y cuando eso ocurre, esa inteligencia autorregenerativa se vuelve el gran terapeuta. Mientras más transpersonal el modelo, tanto más obvio es esto que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, en respiración holotrópica, trabajando con estados expandidos de conciencia en psicoterapia, por ejemplo, según alguna ha venido un taller de los que hacemos, de que hace cualquiera, ¿no? Hay una preparación teórica, pero en la experiencia tú te acuestas, te vendan los ojos, haces el trabajo con la respiración, con música, y tienes un viaje hacia tu propio interior. Y de ese viaje se despliega un movimiento terapéutico extraordinario, que es multidimensional, es energético, corporal, afectivo, simbólico, intelectual, espiritual. Y esa inteligencia autorregenerativa es la que guía y genera un proceso hecho a la medida de curación. Y ese proceso de curación empequeñece al mejor terapeuta externo que te puedas imaginar. La inteligencia que se despliega tiene una elegancia, una profundidad eh, tiene una forma tan abarcativa que deja cualquier intervención intelectual, verbal, en estado normal de conciencia, como lo que es, ¿no? Como un pequeño pasito, pero cuando lo comparas con un gran paso holotrópico, un movimiento real de conexión con uno mismo, rápidamente palidece. Entonces, obviamente, podemos usar psicoterapia, comprensiones, para poder integrar ciertas experiencias. Pero si no hay un acceso profundo a esta fuente interior, es muy difícil crecer de verdad. Y no hay un acceso más profundo a esta inteligencia autorregenerativa que un estado holotrópico de conciencia. Eso es holotrópico, que te mueve hacia el todo, que es psicointegrativo, que es un paso de completación, de integración, tanto psíquica como entre la parte y la totalidad, entre uno y el medio ambiente. Y lo interesante es que ya sabemos cómo catalizarlos. De hecho, el ser humano descubrió cómo generar un estado holotrópico, cómo conectar esta sabiduría profunda hace miles y miles y miles de años. Y esta inteligencia central detrás del chamanismo, por ejemplo, y de todos los misterios de muerte y renacimiento, poder modificar la conciencia y generar un estado de trance, un ritual terapéutico, curativo, a través de la danza, del ayuno, de plantas enteógenas, de ritmos, etcétera, etcétera, que catalizan la psique y permiten que genere este movimiento terapéutico. Redescubrir este movimiento terapéutico es lo más importante probablemente que le ha pasado a la psicología y psiquiatría en el último siglo. Es llevarla a la altura, o sea, poder trabajar en estados holotrópicos de conciencia, en psicoterapia y psicología, te permite subir el techo de la terapia de una forma tremenda, ¿no? Y acelerar los procesos y profundizarlos muchísimo. Trabajar a veces con síntomas complejos en horas en vez de años, lo que es una gran cosa, ¿no? La vida pasa rápido y el sufrimiento es ahora. Entonces hay que pensar, si tú ves en cuanto al método, ¿qué es mejor? ¿Trabajarlo en 3, 10, 15 horas intensas o en 3, 5, 10, 15 años? Es mejor trabajarlo más rápido y el método de conexión más efectivo con esta inteligencia no pasa por la inteligencia del terapeuta, sino por generar una instancia donde el cliente, entre comillas, el consultante, pueda conectar con su propia inteligencia, que es nuevamente el motor de este proceso. Entonces, moverse en esa dirección, hacia esta fuente interior, es muy importante para encontrar una integridad emocional, psicológica y espiritual.
Bien, vamos al quinto punto, que dice algo así como unir la voluntad y aspiración consciente de la persona con su impulso espiritual es un valor de salud supraordenado o superordenado. Esto suena más complejo, pero también es bastante simple, ¿no? Imagínate, unir la voluntad y la aspiración, el deseo, las ganas, ¿no? La voluntad, ¿no? Consciente, lo que yo quiero hacer con mi impulso espiritual, ¿no? Cuando mis ganas se relacionan con la búsqueda espiritual, ¿no? Es lo que significa, esto se vuelve un valor de salud supraordenado. ¿Qué significa esto? Que cuando un ser humano se despierta espiritualmente, empieza este despertar, empieza a encauzar todo lo que él hace. Cómo como, cómo me alimento, ¿no? Cómo me drogo, cómo no me drogo, cómo manejo, por ejemplo, el alcohol o diferentes sustancias, en qué gasto mi tiempo. O sea, por algo ustedes están ahora interesados en esta temática, porque probablemente sin conocerlos a muchos, podría asegurar que están en una búsqueda espiritual. Porque si no hubiera búsqueda espiritual, no te darías la molestia de mandar el mail y abrir el computador y hacer esto. Sin embargo, porque crees que esto es importante, estás ahora escuchando esto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gastas tu dinero, tu tiempo, con quién te relacionas, cómo te ejercitas, ¿no? Todo eso se empieza a alinear cuando hay un despertar espiritual. Y esto es muy importante porque esa orientación cognitiva es óptima para que haya un proceso psicointegrativo. Visto de una perspectiva un poquito más espiritual, esto es como que te vas alineando con la inteligencia de la vida, llámese el Tao, la voluntad divina, ¿no? Eso es como el Dharma. Entonces, cuando estás en esa orientación interna, es óptimo para que se genere un proceso real de curación, de transformación. Bien, ese punto creo que es suficiente. Sexto punto. Son 8 por si acaso. Sexto punto dice, los estados de... perdón, alcanzo a ver. Los estados no ordinarios de conciencia, o holotrópicos, son una forma de acceder a experiencias transpersonales, también biográficas y perinatales, ¿no? Y pueden ser un apoyo al movimiento de crecimiento y curación, ¿vale? O sea, poder modificar la conciencia y poder entrar al mundo interior de una forma profunda a los temas biográficos, perinatales, transpersonales, es importante y es una gran ayuda para el crecimiento emocional, psicológico. Entonces, a ver. Existe en la psicología desde sus primeros, vamos a lo transpersonal en particular, ¿no? Un interés por los estados holotrópicos de conciencia. Digo holotrópicos porque es lo más técnico. Uno podría decir estado alterado, pero llamarle una experiencia mística, a un estado espiritual, a un momento donde tu alma se está curando del trauma, de un abuso, de un maltrato, o de lo que sea, biográfico, prenatal, un encuentro, una experiencia espiritual de absorción, una experiencia mística. Llamarle a eso alterado es como que no, el nombre le queda feo. Alterado es como que algo se echó a perder. Se me alteró se alteró el tránsito, ¿me entiendes? Alterar en inglés, alterar es como castrar, alteras a un gato, ¿no? Entonces hablar de los estados supranormales como alterados no manifiesta bien la profundidad de lo que estamos hablando. Después se dice un poquito mejor, estado no ordinario. Mejor. No ordinario, pero no ordinario es no común. Y hay muchos estados no comunes que no son extraordinarios. Entonces, si yo ahora me dan un ratito, me tomo una botella de whisky, aparezco en un estado acá que créanme que no es el normal para mí, pero no es extraordinario. No va a generar curación, transformación, algo aprenderé con suerte, ¿no? Pero así como una transformación profunda, un estado de sanación que me lleva hacia la totalidad o lo trópico, no ocurre ahí. Hay muchos remedios en la farmacia que generan modificación en la conciencia, pero no tienen nada extraordinario. Si alguien me pega un palo en la cabeza fuerte, me voy a despertar todo confundido, no sé ni cómo me llamo, estado no común,
pero no extraordinario, ¿me entienden? Entonces el estado holotrópico es un subgrupo de estados, de los estados diferentes de conciencia, y que son realmente supranormales, que nos llevan a cualquier experiencia espiritual ocurre siempre en un estado holotrópico, porque es un estado diferente al estado normal de conciencia. Entonces, primero, entender que existen los estados holotrópicos y que son sumamente valiosos. Son estados de una tremenda intensidad que te permiten recorrer la profundidad de tu propia alma, de tu propia de ti. Tú eres tu alma, no tú eres este ser cósmico, estelar, espiritual, con dimensiones arquetípicas, mitológicas, etc., ¿no? Entonces, una forma de explorarte extraordinarias son los estados holotrópicos, que te llevan, como dice el nombre, hacia un encuentro con la totalidad, hacia lo transpersonal. Obviamente estos estados han sido centrales en muchas culturas del mundo. Entonces, mencioné antes las tecnologías de lo sagrado, que son diferentes métodos, técnicas, maneras que el ser humano desarrolló para poder inducir un estado de trance, de curación, de viaje interior. Entonces el chamanismo es la primera gran fuente de esto. Hay muchas formas de hacer chamanismo, que es el método de curación más antiguo del planeta, de hecho, pero hay un elemento en común, y ese elemento en común es la inducción de un estado exquisito de conciencia, un estado holotrópico. Entonces puede ser con plantas, con tambor, con ayunos, etc., pero siempre genera esta modificación entre el consciente y el inconsciente que permite que traumas, experiencias que están reprimidas se puedan procesar. Como decía Freud, que se haga consciente lo inconsciente, que es la forma más rápida de obtener curación. Obviamente no hay místico que no haya tenido una experiencia holotrópica, porque si no, ¿de qué estaría hablando? O sea, ya mencioné que toda experiencia espiritual mística es un estado holotrópico, porque no es igual a la conciencia que tengo cuando voy a comprar al supermercado. Son estados supranormales, no son subnormales, sino son supranormales. Porque entienden lo mismo que entienden el estado normal, pero te llevan a entender aún más allá, más cosas. Eso. Bueno, y estos estados holotrópicos, tal vez decir que cuando hablamos de psicología transpersonal, necesitamos un método, porque ¿qué saco yo con hablar de estos estados y contarte lo glorioso que es las alturas del ser? Cómo son bellas, sagradas, profundas, increíbles, ¿no? Pero esto es como leerte un menú. Es como decirte carne con papas fritas, ñoquis con crema de no sé qué. Pero si tú no puedes comértelo, si tú no puedes acceder a la belleza de lo que estamos hablando, no te sirve. Y no puedes hablar de una psicología transpersonal. Entonces tú ves la historia del psicoanálisis y nadie termina después de hacerse psicoanálisis con un profundo despertar espiritual. Eso no ocurre. Si vas a hacer terapia conductista, menos. En terapia sistémica, la cual yo también practico, no ocurre un despertar espiritual. Entonces, para que haya un despertar espiritual, se necesita inducir estados superiores de conciencia, los cuales van nutriendo a la persona y lo van despertando. ¿Vale? Entonces, si hablamos de psicología transpersonal, necesitamos que haya una metodología que permita que el cliente, el consultante, pueda acceder a estos increíbles estados que si no se parecieran ser puras palabras, ¿no? Y palabras son palabras, pero finalmente lo que tú quieres es la experiencia directa. Por eso entender los estados holotrópicos de conciencia y traerlos de vuelta a la psiquiatría y psicología es un tremendo avance hacia adelante. Porque no solamente te permite curar mejor los traumas en los diferentes niveles del inconsciente, sino que te permite acceder al supraconsciente, a lo luminoso, a lo espiritual, y eso es como un balsamito para nuestra difícil vida. Te recontextualiza toda tu existencia de cierta forma. Entonces, cuando tienes una comprensión espiritual profunda, hay una sensación como de que todo lo que pasó hasta ese momento en mi vida se redime, vale la pena. Tienes solamente por entender, por poder sentir esta belleza, este misterio, valió la pena los dolores, las pérdidas, todo lo que sea que haya ocurrido en mi vida. Por eso son tan importantes, ¿no? Y también por esto que movilizan directamente esta inteligencia que hablábamos en el punto anterior, esta inteligencia autocurativa de la psiquis, que es lejos el mejor terapeuta que existe, si me preguntan a mí.
Vamos al séptimo. Nuestras vidas y nuestras acciones tienen significado. Entonces acá habría que movernos para poder explicar esto como entre dos extremos. El primer extremo sería el extremo existencial, que es la visión del mundo, que uno obtiene salud si puede crear sentido, significado, en un mundo que no lo tiene. ¿Entiendes? O sea, el mundo es carente de significado, pero si tú le puedes armar un significado, bien por ti. Eso es como te acerca hacia la salud. Un polo. La otro polo sería más bien la visión de todas las tradiciones espirituales del mundo, que si ves las metafísicas, básicamente te dicen que la vida tiene un significado sagrado, profundo, hermoso, misterioso, que no tiene nombre, que es en última instancia divino. Y que uno va descubriendo ese significado que es inherente a la vida. ¿Se entiende? ¿Me explico? Y yo diría que la psicología transpersonal se para como que al medio. O sea, hay un significado extraordinariamente profundo y uno también lo va descubriendo y al mismo tiempo construyendo. Pero hay un significado, o sea, esto implica que todo lo que pasa en la vida tiene de cierta forma un propósito mayor. O sea, nuevamente, los dolores, las pérdidas, los sufrimientos de la vida tienen un propósito. Te van haciendo crecer, te van sanando, te van poniendo más humilde, etcétera, 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 ¿no? Entonces la vida en general tiene un significado y esto nos permite ir desde la parte hacia la totalidad, ver el contexto, la dirección global de la vida que nuevamente enmarca las diferentes cositas dentro de eso, desde la paternidad al trabajo, a los hobbies, a las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor Frankl decía que uno puede soportar cualquier cosa si entiende el porqué, ¿no? Entonces entender este porqué en términos más macro, más cósmicos, te permite tolerar la vida de una mejor forma, y no solamente tolerarla, sino de hecho hasta disfrutarla, un buen poquitito. O sea, contextualiza el sufrimiento y le da un cierto sentido. Y me he alargado bastante, así que vamos al último y ahí podemos hacer unas preguntitas, si les parece. Esta visión transpersonal influye en la forma en la que vemos al cliente o a la persona, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando acá de una transformación profunda de nuestra propia visión, de cómo entendemos al ser humano, cómo vemos la vida, ¿no? Entonces, si eso realmente ocurre, te das cuenta que no es que yo solamente, recién dije, ¿no? La mente es el Buda y el Buda es la mente. No me doy cuenta que solamente soy yo un Buda en el olvido, sino que tú también. Que todos somos seres espirituales tremendos, de un valor increíble, de una profundidad pero abismal, y tal como lo entiendo que yo soy y que yo realmente quiero ser feliz al mismo tiempo, entiendo que tú también. Entonces la forma en la que me relaciono con un otro pasa a ser más amorosa, un poquito más consciente. Cuando llevamos esto a la psicoterapia, porque dice el cliente, ¿no? Es hacer terapia un poquitito más del corazón, un poquito más de tú a tú, y entendiendo una verdad. Esto no es una parada filosófica, sino una comprensión de que tú y yo realmente somos iguales, y que todos en esta vida somos maestros y aprendices, en diferentes momentos y en diferentes temáticas. Entonces permites en general en lo terapéutico un encuentro más cercano, más real, en el que estás dispuesto a acompañar al consultante a cualquier dimensión experiencial que éste requiera ir, incluyendo también ahí la espiritual. Y al mismo tiempo que permitimos este encuentro un poco más profundo, más real, más cercano, también mantenemos todos los límites necesarios para que esto sea psicoterapia y no una chacra, ¿no? O sea, que no sea una cosa amorfa, desarmada, donde puedo ser o tu amante, o tu amigo, o tu compinche, ¿no? Sino que sigo siendo tu terapeuta, pero trabajamos desde un marco mucho más realista, creo yo, y más cercano nuevamente. ¿Vale? Creo que con esto cubrí unas ideas básicas, ¿no? Y bastante resumidas de estos postulados como generales básicos de psicología transpersonal, pero me encantaría escucharlos si tienen alguna pregunta o si quieren hacer un comentario, con muchísimo gusto. Y después me gustaría hablar un poquito, o hablo antes del curso. Tal vez mejor, antes de las preguntas que las voy a ir abriendo acá, ¿qué les parece si les hablo un poquitito del curso de psicología transpersonal que se va a lanzar ahora luego en menos de 2 semanas, ¿no?
Entonces, este curso se llama El Camino del Psiconauta. Y es muy, muy, muy importante porque les mencioné a Grof, que es el fundador de la psicología transpersonal, y es realmente un genio de la psicología, ¿no? Se lo considera, se lo compara con Freud, la importancia de su trabajo, y también se dice que es uno de los tres psicólogos más grandes de la historia. El primero es Freud, el segundo es Jung y el tercero es Grof. Entonces es como poder formarse con Jung o con Freud, que es algo extraordinario. Stan tiene en este momento 88 años y su mente está perfecto, rugiendo. Es una persona que habla 12, 14 idiomas, fundador de la cuarta psicología, la cuarta línea de la psicología, doble doctorado, o sea, es un genio y no solamente intelectualmente, o sea, yo no conozco a nadie más inteligente ni que tenga una visión más profunda dentro de la espiritualidad, de la psicología. Él es un investigador de la conciencia. Entonces no es lo mismo hacer una teoría en base a ciertas ideas que la investigación. Entonces Stan tiene una experiencia clínica que yo creo que si uno pone a Freud, Rank, Reich, Adler, Jung, súmale 15 terapeutas más, yo no creo que tenga la experiencia clínica de los 4.000 casos psicodélicos que de forma individual acompañó Grof. Después de 2 guerras mundiales, ¿no? Donde hay psicopatología muchísima, y con el método más poderoso para poder ver la psiquis. O sea, no hay nada más fuerte que un estado holotrópico para poder abrir el inconsciente y poder verlo. Entonces, poder formarse con él es algo realmente tremendo. Y además, es la primera vez que este contenido está en español, donde hay son 16 clases de hora y media, y cada clase viene con material extra, lecturas, otros videos, ejercicios prácticos. Y luego hay sesiones de preguntas, que hay 8 pregrabadas que duran hora y media, donde en cada sesión deben haber 10, 15 preguntas tremendas, donde explica cosas que no están en ninguno de los libros, en ningún material que al menos yo conozca. Y luego vamos a tener 2 sesiones grabadas directamente con él para que nos pueda responder preguntas del grupo de la gente. Y también van a haber 2 sesiones de pregunta y respuesta conmigo, donde al menos podré guiarlos hacia dónde pueden encontrar información más precisa de lo que, ojalá de lo que estén preguntando. Así que es un curso sumamente recomendable, se lo digo de corazón. Si están buscando algo para aprender de lo espiritual y lo psicológico, no se pone mejor que esto. De lo que yo he visto, creo que esto es lo más fino que van a encontrar en psicología, psicoterapia, psiquiatría. Y no es solamente para psiquiatras y psicólogos, sino que creo que cualquier buscador se puede enriquecer mucho de las comprensiones de la investigación moderna de la conciencia. Entonces, dejarlos sumamente invitados. En cuanto al precio, está rebajado hasta el máximo que se puede rebajar. Si tú te metes a este curso hoy día en Estados Unidos, está a $1.280. Y está acá costando 599, que es entre un tercio, casi un tercio del precio. Así que, nada, los dejo mega invitados a este curso y particularmente los invito a que lean la explicación del curso, porque en sí es sumamente enriquecedora también. Así que eso creo que el curso es suficiente. Y vamos a preguntas si quieren comentarios con muchísimo gusto. Hay varias. Acá hay algunas preguntitas. A ver, ¿has pensado en hacer el curso de respiración holotrópica online? Sí, lo hemos pensado muy seriamente ya hace un tiempo, porque la verdad que el quedarse para hacer la teoría en un módulo, en un hotel, como siempre lo hacemos, es bastante caro. Implica a veces muchos días, ¿no? Entonces la idea de pasar algunos de los módulos online es algo que vamos a hacer. Entonces, de hecho, este módulo en particular es el primer módulo que tú puedes tomar y que lo convalidamos como si fuera un módulo presencial. O sea, es uno de los módulos optativos que tú puedes tomar. Y de hecho, la cantidad de material que se cubre es más de lo que cubrimos en un módulo, sin duda. Y vamos a hacer otros módulos también, que vamos a hacer la parte teórica online, y luego nos reunimos menos días solamente a hacer la parte de la respiración. Es una premisa que ni siquiera está todavía en la página, pero sí, tenemos esa idea y muy buena pregunta, y hace tiempo que queremos hacer que, y obviamente de esta forma la formación se vuelve muchísimo más barata y puede llegar a más gente, que es lo que nosotros realmente quisiéramos. Gracias por la pregunta, eh, Laura. A ver, dice, las personas en Sinau, no sé qué significa Sinau, ¿no? Dice, las personas, no sé qué, violadores serían llamados correctamente inconscientes. ¿Es posible tratar trastornos, patologías desde lo transpersonal? Sí, o sea, totalmente.
Stan les decía que trabajó después de 2 guerras mundiales en Checoslovaquia, donde le tocó trabajar con gente que había estado presa, gente que tenía trastornos sexuales severos, incluyendo violadores, ¿no? Asesinos incluso, y gente con patología muy, muy, muy severa. Entonces, desde lo transpersonal, como decía, implica, porque el problema es que lo transpersonal, todos somos seres espirituales en este mismo momento. Tú no puedes mejorar eso. Entonces, todo lo que tú hagas tiene que ver con remover esas interferencias, esos traumas, esa experiencia, esa ignorancia, dicho en términos espirituales, que no te permite acceder directamente a este tipo de comprensión. Entonces, la forma de llegar a lo transpersonal es a través de la curación de lo personal, de lo perinatal, incluso a lo transpersonal mismo. Entonces, no se puede llegar a lo transpersonal evadiendo todo lo psicológico, emocional, sexual. Eso es justamente la tela donde se trabaja el proceso desde un marco transpersonal. Entonces, por muy espiritual que sea la visión, el trabajo usualmente apunta también a todo lo psicológico. Y lo interesante es que cuando trabajas en estado holotrópico, como ya mencioné, puedes trabajar todo ese material traumático en última instancia, kármico si quieres decir, de una forma muchísimo más efectiva y mucho más rápido. Por esto mismo que cuando conectas el consciente con el inconsciente y supraconsciente en turbo, que es un estado holotrópico, puedes trabajar mucho más material en un tiempo infinitamente más breve. Entonces, por eso es que hay gente que cree que la expresión holotrópica o los psicodélicos son casi como magia. No es magia, ¿no? Porque implica un trabajo bastante duro. Tienes que atravesar gran parte de tus problemas, pero se hace de una forma mucho más efectiva, más profunda y más rápida. Así que sí, se puede trabajar patología sexual de todo, porque es psicopatología. O sea, por más que un violador también es un criminal, porque está haciendo un crimen que no tiene nombre. Pero hay una parte psicopatológica que sí se podría llegar a trabajar, incluso en trastornos tan graves como una psicopatología sexual severa. De hecho, gran parte de la psicopatología tiene un pie muy importante en lo que se llama la tercera matriz perinatal, que es el momento donde hay asfixia, violencia, agresión y autoagresión, cuando el feto está luchando para atravesar el canal de parto. Y se comunica con muchas energías bien oscuras, ¿no? Donde hay también estimulación sexual. Entonces, en la psicopatología sexual severa, siempre toda esta tiene un pie, además de elementos biográficos, en ese momento específico del nacimiento. Entonces, sí, es totalmente trabajable. A ver si tomamos otra. Dice, pues estas preguntas. Desde tu experiencia en psicoterapia, ¿cómo podemos promover estados holotrópicos de conciencia en la persona que consulta? A ver, yo creo que dentro de la psicología, como psicoterapia, el trabajo más fino, lejos que vas a encontrar es la psicología grofiana. Porque el problema es que, como visión, la visión transpersonal, yo creo que es la más completa en cuanto a qué es lo que es el psiquismo humano, cómo es el camino espiritual y cómo se configuran los síntomas emocionales que construyen la psicopatología. Entonces, en cuanto a la visión, es la visión que tú requieres para poder trabajar de forma segura con un otro. Tú no puedes inducir estados holotrópicos de conciencia si no entiendes lo espiritual, porque van a ocurrir experiencias espirituales. Y no puedes inducir estados holotrópicos de conciencia a menos que entiendas muy bien cómo es un trauma biográfico, tanto de acción como de omisión, y también la dinámica del inconsciente perinatal. Entonces, inducir estado holotrópico de conciencia sin una formación teórica que incluye todo eso, sería peligroso, porque estás trabajando con el método más fuerte, no solo en psicoterapia, la psicoterapia más potente y efectiva, pero potente, que quisiera subrayarlo, ¿no? Sino de todo el planeta. No hay nada más efectivo y profundo y fuerte que un estado holotrópico de conciencia. Hasta ahí llega. Y luego estamos hablando de qué compuesto y en qué dosis, pero en dosis altas, hasta ahí llega el potencial de transformación que tú puedes catalizar en una psiquis humana. Entonces, para inducir un estado holotrópico, yo recomendaría formarse, y no hay otra formación que yo conozca, más que la de Grof, que viene justamente desde la investigación clínica de los estados holotrópicos en psicoterapia. Y no te digo porque yo sea parte de la formación, pero realmente no conozco otro método. Si no, tendrías que estar formado, por ejemplo, en una línea chamánica sólida. Por ejemplo, ser ayahuasquero o trabajar con el tambor, por ejemplo, si quieres algo más simple, tal vez un método más chamánico como
el trabajo de Michael Harner con tambor, por ejemplo. Pero estado holotrópico poderoso, fuerte, necesitas una formación que es superior a la de un psicólogo convencional. Necesitas entender mucho mejor la psiquis y entender muchas cosas de psicoterapia que no te han enseñado en la universidad. Entonces requiere una formación experiencial profunda de uno, de conocer desde adentro los estados holotrópicos, pero también una formación teórica y técnica bastante refinada, diría yo, que es muy técnico. Entonces te recomendaría tratar de formarte, de todo corazón. Otra pregunta. Bien, de Nicole Mariette. Dice, entiendo que hay diferentes formas que han usado las diferentes culturas para acceder a estados holotrópicos o no niveles de conciencia. ¿Hay algún método o camino que recomiendas más? O sea, hay métodos más fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, bueno, primero están todas las tecnologías de lo sagrado, que mencioné, ¿no? Que son un rango muy amplio de formas para poder abrir el inconsciente en términos psicológicos, abrir el alma, el mundo interior, en un viaje, en un trance, en un ritual de curación. Entonces, el ser humano de sus comienzos, descubrió cómo modificar la conciencia. Entonces, por ahí algún día había un casi mono, comenzando el ser humano, que agarró dos piedras o dos troncos y empezó a golpearlos. Tac, 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 y no paró. Y el mono que estaba al lado, el ser humano que estaba al lado, después de un rato empezó a pasarle algo, una modificación en la conciencia. Entonces todas las tecnologías sonoras, acústicas, con cascabeles, aplausos, tambores, surgen desde esa observación, de que se puede modificar la mente con ese tipo de intervención. Después algún día alguien de alguna forma descubrió que si hacía una carpita y metía piedras calientes, subía la temperatura y de pronto cambiaba y estaba en un ritual, o tenía emociones, o tenía imágenes, ¿no? Y así se formó probablemente la tecnología del temazcal, trabajo con extremos de temperatura, que permiten también abrir el inconsciente. Después otro grupo de seres humanos en algún lugar se habrá dado cuenta que si empezaban a bailar de forma rítmica, 1 hora, 2 horas, 3 horas, por ejemplo, la cuarta hora, no sé cuándo, ya estaban en un ritual y estaban bailando con su historia, con las estrellas, con la vida, con los animales, quién sabe, ¿no? Entonces, todas las tecnologías de movimiento. Después, otro descubrió que si no comía, si hacía ayuno prolongado, también en un momento se abre el inconsciente. Después, todas las plantas sagradas, enteógenos, psicodélicos del libro, que son bastantes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas diferentes para poder modificar la conciencia. Si es para comenzar, yo creo que una muy efectiva es la respiración holotrópica, porque te aseguras que hay un contexto terapéutico óptimo. Digo esto porque la ayahuasca, por ejemplo, es otra forma maravillosa, pero está el riesgo, particularmente para mujeres, por ejemplo, y esto lo he escuchado, no me lo contaron, lo he visto, que va una mujer linda a la selva, joven, ¿no? Llega donde el chamán, y el chamán que no ha visto en su vida una mujer rubia, bonita, por ejemplo, y algunas han terminado con abusos sexuales. Entonces, el camino es maravilloso, pero en ese caso recomendaría una recomendación muy buena de con quién trabajar, particularmente si eres mujer porque hay un riesgo implícito ahí, ¿entiendes? Mm, creo que hay muchas tradiciones maravillosas que trabajan con estados holotrópicos de diferentes formas y dependería ahí de cuál es la que se te presente. El temazcal que mencioné es una forma suave también, pero muy efectiva de entrar en estado holotrópico de conciencia, donde creo que hay menos riesgos. Es importante si trabajas con psicodélicos, por ejemplo, con lo que mencionaba antes, que es alguien que realmente entienda lo que está haciendo. Porque estas herramientas en manos diestras son medicina, pero en una mano no tan clara, que tiene intereses personales propios y que no tiene una ética bien desarrollada, puede terminar en abusos también. Por eso es lo que te decía, alguien que quiera inducir estos estados, es importante que se forme bien, o en una tradición espiritual seria, en un lineaje, o en una tradición psicológica profunda, como la psicología hidrofiana, de la cual yo no conozco una más adecuada para el trabajo de estados holotrópicos de conciencia. No sé si es suficiente eso que con eso. Ojalá. Clarísimo. Dice, me inscribí en el curso de la psicología del futuro. Qué bueno. Bueno, el curso de psicología del futuro es el curso previo a este, que es un poco más introductorio, pero también es un curso increíble si quieren entrar a lo que es
el trabajo de Groff. Ese curso es de 8 sesiones y este es de 16, además de preguntas, ¿no? Así que creo que los dos son muy buenos. Dice, tengo un máster en psicología transpersonal. ¿Sería necesario tomar todos, dar algún certificado? O sea, si hiciste un máster en psicología transpersonal, formarte significa que tienes un gran interés en la psicología transpersonal, te recomendaría tomar el curso con Groff, porque es como decirte, tengo un máster en psicoanálisis, y yo te estoy diciendo, ¿te gustaría tomar un curso con Freud? Entonces, claro, mejor que eso no se va a poner, y va a ser un viaje que, una delicatessen psicoespiritual, un festín intelectual. Realmente, en cuanto a la visión, es extraordinario. Escuchar a Groff respondiendo a todas las preguntas, desplegando estos temas, es un lujo. Entonces, yo te recomendaría, sí, tomarlo. También sé que hay posibilidades de pago, que se puede pagar hasta como en 10 cuotas si eres chileno con tarjeta de crédito, y si no, en varias cuotas. Entonces, si has buscado la psicología transpersonal en otros lugares, créeme que no te vas a decepcionar. Yo he sido profesor y me formé en diferentes lugares, y desde esa experiencia personal te digo que este curso es extraordinario, como te lo digo así sinceramente. Y sí, hay un certificado para los dos cursos. Si tú haces una prueba breve al final que muestra que tienes el conocimiento necesario, te mandamos un certificado de que te formaste en eso. Que obviamente es muy diferente, no te permite hacer respiración holotrópica ni nada, pero dentro del mercado de psicología transpersonal es una tremenda oportunidad para aprender desde su raíz, desde la fuente, lo que es realmente la psicología transpersonal. Y digo esto porque hay algunos cursos en psicología transpersonal donde incluso la persona que lo imparte no tiene ningún tipo de formación. Entonces creo que para formarse bien en algo, el linaje, desde donde viene la comprensión, es muy importante, porque te garantiza la calidad de lo que estás aprendiendo. Entonces no es lo mismo aprender meditación desde un lama tibetano, de una tradición que tiene 1200 años, que aprenderlo desde un flaco buena onda que te va a enseñar a meditar. Entonces ese peso de la tradición, de la fuente misma, en este caso de la psicología transpersonal, que el que acuñó el nombre transpersonal y se lo dio a la psicología es Groff, claro, aprender de ahí va a ser un viaje, no, como te digo, yo en mi vida, habiendo estudiado en Estados Unidos psicología transpersonal, no he tomado un curso mejor que ese de psicología transpersonal. Gracias por la pregunta, Laura. Dice, hola, escribí de Colombia, me gustaría saber cómo formarme en respiración holotrópica. Entiendo que se van a hacer al menos 3 años de formación. O sea, la primera forma que te recomiendo es entrar a este curso, porque este curso tú lo puedes convalidar como un primer módulo de esa formación. Entonces, además que es mucho más barato, tienes una visión súper completa de lo que vamos a estar luego enseñando en la formación. Entonces, esta forma para comenzar es una muy buena idea. Y lo otro es que se puede hacer en menos de 3 años, y más ahora que vamos a tener algunos módulos virtuales. Entonces, se puede hacer desde Colombia, porque la verdad es que con la pandemia, en este momento, se hace imposible hacer talleres de respiración holotrópica ni módulos. Y yo creo que esto se puede prolongar por unos cuantos meses y tal vez años, tal vez más de un año. Entonces, lo que yo te recomendaría es partir virtualmente y hacer este curso en particular, que lo hace el mismísimo Groff, y te cuenta más encima como un módulo de la formación. Y no tienes que ni viajar, ni tomarte días de vacaciones. Así que esa sería mi recomendación. ¿El curso queda grabado por si no se puede entrar en vivo? Sí. O sea, el curso se abre, cada clase se abre el martes tempranito en la mañana, pero queda abierto. Entonces, una semana no lo pude ver, puedo ver 2 la próxima semana, o un mes no pude ver, puedo retomar. Ahora, nosotros los invitamos a que partamos juntos el curso y que en esa semana hagan, ojalá, ese módulo. Esto es ideal porque, además de todo lo que se ofrece en el curso, vamos a tener un grupo WhatsApp, igual que en el curso anterior, donde pueden hacer preguntas. No las directas están, que esas son en la mitad y al final, pero durante, en cualquier día de la semana, tengo una duda, quiero saber más de no sé qué, y si te podemos ayudar, te vamos a dar una referencia, les mandamos más libros. Entonces es rico que el grupo vaya en el mismo punto, porque enriquece más la experiencia de aprendizaje. Si para ti no es importante, te puedes salir de ese ritmo sin problema y hacerlo de la misma forma. Excelente. Que tienen 2 años para acceder al Ah, curso. bueno, claro, perdón, y el curso también queda abierto por 2 años. O sea, si no lo puedo hacer, me quedaron módulos pendientes, tienes 2 años para hacer el curso, y cuando sea hacer la pruebita para poder aprobarlo o no. Así que eso.
Una pregunta. ¿Dónde obtener? Ahí les envié el enlace. Ahí les envié el enlace por aquí, ¿o no? Sí, perdón. Es que... Dice Paula que les envió el enlace por acá. Debería estar en uno de los comentarios. Sí. El enlace de cómo hacerlo. Por aquí mismo les envié el enlace. ¿Dónde se me perdió? Ahí está. Se los puedo reenviar igualmente. Ahí estamos reenviando el enlace. Si cliquean ahí, los lleva al curso. Lo lindo de este curso es que también es una vinculación que hemos hecho Stan Grof, Shift Network y nosotros, la formación transpersonal Grof. Y Shift Network son, yo diría que, expertos mundiales en cursos virtuales. Si tú entras a su página, hay cientos de cursos virtuales y tienen una forma muy americana, muy linda de hacerlo, donde está muy ordenado. Las tareas, cómo están las plataformas, son súper bien, muy amistosas. Entonces, es fácil hacerlo, no tienes que ser un experto en computación. Yo me manejo muy mal en computación y es fácil. A 2 clics se abre todo, está muy bien distribuido. Aquí hay otra, ¿eh? Hola. Perdón. ¿Cuál es el módulo que validaría? ¿Te refieres al camino del psiconauta? Sí. Si tú haces este curso del camino del psiconauta, si tú ves la formación de Grof, son 7 módulos. De esos 7 módulos, 5 son de temas requeridos que no cambian. O sea, psicología grofiana, la aventura del facilitador, que muestra cómo manejar los grupos, el trabajo de mandala, cómo preparar el salón, todas las cosas técnicas, ¿no? Después está el de crisis psicoespirituales, que es muy importante. Después está el trabajo corporal, cómo se aplica el hands-on cuando es necesario, las técnicas, ¿no? Y después uno de música. Esos 5 nunca cambian y explican lo que tú necesitas entender sí o sí para poder trabajar con este método. Y hay 2 que tenemos, o sea, módulos optativos. Optativos porque las temáticas van cambiando. Tenemos uno que hacemos con un lama tibetano, con el lama Khenpo Tenzin Putsok, que él es Vajrayana, ¿no? Y es sobre compasión y respiración. Tenemos uno que hacemos con plantas en Perú, con ayahuasca, que es sumamente experiencial. Hay otro que es de astrología, por ejemplo. Entonces hay que tomar 2 de esos módulos junto a estos 5. Y el camino del psiconauta se puede convalidar como uno de esos módulos. ¿Vale? Ojalá que se entienda con eso. Si no, si algo de lo que digo no se entiende, le pueden escribir a Paula y él les puede explicar, o pueden entrar en respiracionholotrópica.com, y ahí también están los cursos y está explicado con lujo y detalle, con dibujitos y todos los módulos que cubren, y más encima no tienen orden. Entonces tú puedes entrar donde quieras y vas haciéndolos a tu propio ritmo y aprender tus propias posibilidades. Y si tienes más posibilidades, te puedes demorar un mínimo de 2 años. No es que tenga que moverse 3 o 3 y medio. Una preguntita más, dice, de Javier también, dice, ¿cuál es la inserción de esta orientación en la malla curricular de las universidades alrededor del mundo? Estudio psicología en Chile, en algún momento han mencionado esta psicología en la universidad que estudio. ¿Cómo ves alguna futura integración de esta orientación en la malla curricular en las universidades chilenas? Mira, es cierto que no está en todas, pero sí en muchas universidades hay o ramos o cursos de psicología transpersonal. O sea, por ejemplo, cuando en la última vez que estuvo Stan Grof en Chile, yo supe de 2 universidades que los alumnos obligaron a que les pusieran psicología transpersonal y hoy la tienen. Una de ellas es la Universidad del Desarrollo. Entonces, creo que para que esto entre es importante que los alumnos pidan también, porque muchas veces hay como el conocimiento, la ciencia, incluyendo la psicología, se mueve muchas veces más rápido en la juventud que en los viejos. Entonces los viejos ya estamos más agarrados a modelos y nos cuesta cambiar o simplemente dejamos de aprender. Entonces creo que si los alumnos piden, es mucho más fácil que esto ocurra. Pero yo sé al menos de más de 10 universidades, incluyendo por ejemplo la Paula, ella hace clases en la Universidad Autónoma y tienen cursos de psicología transpersonal que ella los da. Sé que en varias universidades existe esto, o en la Portales acá en Chile, o sea, hay muchas que tienen al menos un pincelazo de psicología transpersonal. Pero creo que en la medida de que más personas se formen bien, hay más personas que lo pueden ofrecer. Entonces, mientras más personas tomen cursos, se titulen, se formen en psicología transpersonal, hay muchos más profesores que pueden llevar esto hacia adelante.
Entonces creo que lo que más cuesta para el desarrollo de la psicología transpersonal es personas que se comprometan de verdad con su propio crecimiento y que estén dispuestas a estudiar lo necesario para poder enseñarlo. Y eso también está ocurriendo. Entonces sé que en otros países del mundo también hay cursos incipientes de psicología transpersonal. Por ejemplo, tomando esto, si tú eres profesor de psicología y tomas este curso, este es el camino del psiconauta, tienes un bagaje que obviamente podría enriquecer muchísimo tus cursos de psicología y particularmente de psicología transpersonal. No creo que si tú tomas los libros de Groff hay una cantidad de comprensión extraordinaria. Estoy en México y sí me interesa mucho, así como la respiración holotrópica. Gracias por tu respuesta. ¿Una pregunta más? ¿Podrías ahora acompañarnos a hacer un ejercicio de respiración holotrópica? María Teresa, lamentablemente no. Porque la respiración holotrópica, hay muchas formas de utilizar la respiración, como en lo espiritual y en lo psicológico, ¿no? Que van desde muy sutiles, como contar respiraciones, ¿no? Método budista que hicimos al principio, pero la respiración holotrópica requiere condiciones muy específicas. O sea, antes de hacer un taller de respiración holotrópica, y por esto es muy importante la formación teórica también, das una charla que dura 2 horas y media, 3 horas, que es para poder entender el mapa de la psiquis, la psicopatología, los síntomas emocionales, cómo funciona la curación en estado holotrópico, y hay que revisar toda la parte práctica, qué hacer, qué no hacer, cómo funciona, cuando estás cuidando a un otro, cómo llevar al baño, los dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien suena simple, es bastante complejo, necesitaría 3 horas solamente para preparar la sesión que le haríamos al día siguiente. Y la sesión solamente la tuya duraría 3 horas, y luego cuidas por 3 horas a otra persona. El dibujar se tomaría otra media hora, entonces es un trabajo que requiere una preparación bien específica y al menos un día completo si lo vamos a hacer de forma grupal. Entonces lamentablemente no los puedo invitar. En cuanto se abren los talleres en el mundo, en México sé que hay grandes facilitadores y que ofrecen talleres, pero en este momento hacerlo online sería totalmente imposible y una tremenda irresponsabilidad de mi parte. Es mucho más profundo de lo que uno se imaginaría si no lo ha vivido. Como te digo, revivir no solamente integrar traumas biográficos, sino también perinatales y hasta transpersonales. Entonces es un viaje que parece más un ritual chamánico poderoso que una sesión linda respirando todos juntos al mismo tiempo. Pero por esa misma potencia es que es tan transformador también. Así que lamentablemente no. ¿Equivale este curso como parte de la formación de respiración? Sí, como decía recién Erika. Si solo este curso como parte de la formación de respiración holotrópica, si este curso en particular se te convalida como un módulo opcional. Así que sí, si tomas este curso virtual, avanzas un pasito también en los módulos de formación en psicología transpersonal y para certificarte como facilitador en respiración holotrópica, para trabajar con clientes individuales o también hacer grupos. Hola, Erika. Y la próxima es Ciru, dice, hola, soy estudiante de astrología, pero nunca he estudiado nada de lleno sobre la psicología. Me interesa mucho. No importa si no tengo conocimientos previos sobre esta misma. Ciru, no necesitas ser psicólogo ni psiquiatra. Hay tremendos facilitadores que no lo son. De hecho, Stan dice que a veces es más fácil aprender esto si es que no eres psicólogo o psiquiatra. Y esto tiene que ver con que como terapeuta, para trabajar con un otro en terapia o psicodélica, porque la formación para hacer terapia psicodélica o respiración holotrópica es la misma, porque este trabajo viene de investigación psicodélica. Entonces, si tú no conoces nada de psicología y yo te digo que la curación sale realmente desde la otra persona, que el gran curador no es uno mismo, sino que es el otro, esa simple comprensión a un terapeuta viejo le puede costar muchísimo entenderlo, porque en psicología está la idea de que uno cura al otro, como si se pudiera, ¿no? Entonces, si es que no eres psicólogo, vienes de cierta forma más ingenuo y más abierto para poder aprender de una forma que es radicalmente diferente al hacer psicoterapia. Ahora, si eres astrólogo más encima, esto te va a encantar, porque es uno de los únicos modelos en psicología que incorpora la astrología arquetípica y la astrología de tránsitos. Y esto es porque, de hecho, hay 4 cursos virtuales. Está, viste, uno que se llama Psicología del Futuro. Este que estoy hablando ahora, que se llama El Camino del Psiconauta. Pero hay 2 cursos más que grabó Stan justo junto a Rick Tarnas,
que es uno de los astrólogos más grandes del mundo, psicólogo de Harvard, una eminencia junguiana, tremendo, ¿no? Y tienen 2 cursos de psicología, de astropsicología, que integran el modelo grofiano con psicología arquetipal. Entonces, esos 2 cursos que están disponibles, el primero se puede conseguir y el segundo todavía no lo traducimos, pero algún día va a salir, espero que más pronto que tarde. Y esos 2 tratan de astrología y psicología. Entonces, como línea de estudio, si ya eres astrólogo, es mucho más afín este modelo que cualquier otro modelo que no comprende el regalo que te puede dar la astrología para entender los problemas emocionales y también el timing de los problemas. O sea, cuánto comienza, cuánto dura y cuándo termina. Y también la naturaleza del contenido. Porque si eres astrólogo sabrás que es muy diferente un tránsito de Saturno que un tránsito de Júpiter, ¿no? Y ese tránsito de Saturno se refleja en problemas emocionales de tipo saturninos, que son de hecho muy relacionados a la segunda matriz perinatal, por ejemplo. Entonces todo ese trabajo se despliega en 2 cursos virtuales también que son extraordinarios. Y no necesitas ser ni psiquiatra ni psicólogo. De hecho, puedes hacer la formación como un interés de crecer tú personalmente, de desarrollo personal, o si es que quieres ser terapeuta. Y si quieres ser terapeuta, exigimos un par de cositas un poco diferentes que si solamente lo quieres hacer por el placer de poder explorarte y por el deseo de comprensión. Acá en México, ¿con quién me puedo comunicar? Sí, María Teresa, si después nos mandas un mail por interno, yo te puedo mandar contactos de gente en México que hace respiración holotrópica con mucho gusto. Bueno, y creo que me he alargado bastante, ¿no? Perdonen, creo que me re que te alargué. Quisiera hacer si algún comentario, ¿quieren quisiera hacer algún comentario sobre esto o estamos bien? El tiempo estamos súper pasados, creo. Sí, estamos Pero pasando. sí, a ver, déjeme abrirle su micrófono si hay alguien que quiera hacer alguna cosa. No, cada uno puede abrir su No, micrófono. bueno, cada uno puede abrir su micrófono si alguien quiere hacer una pregunta en directo también, teórica o lo que sea, con mucho gusto, y si no, creo que lo dejamos hasta acá. Y muchas gracias por el tiempo también, ¿no? Muy buenas las preguntas y qué lindo poder compartir un poco la psicología transpersonal, que me parece que es algo muy relevante para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El ser humano necesita un crecimiento de verdad, no light, no superficial, sino una transformación profunda para que podamos, entre todos juntos, ojalá salvar este increíble planeta. Si no crecemos de verdad, estamos en problemas sumamente graves. Así que muchas gracias, ¿no? También comentarle que los extranjeros tienen la opción de pago en 3 cuotas. Me dice Paula también que por favor les diga que los extranjeros tienen la posibilidad de pagar en 3 cuotas también. Estos $599, que son 6 meses de clases, se puede pagar en 3 cuotas también, si a eso alguien lo ayuda. Bien. Bueno, entonces sí, los dejo acá, ¿no? Con mucho gusto. Bueno. Gracias Andrés, gracias Carla, gracias Gisela, Erika, ¿no? Todos, María Teresa, Jiménez. Bueno, muchas gracias entonces y de verdad les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense y manténganse sanitos, ¿no? No se preocupen que vamos a pasar a través de esta pandemia. Hay luz al otro lado del túnel, aunque el túnel pueda ser un poquitito largo. Así que nada, que estén muy bien, muchas gracias, muchos cariños y nada, cuídense.